Bienvenidos al Instituto de Neuropsicología. En esta oportunidad vamos a hablar de la clave número 3. Lo vamos a dividir en 3 videos por lo extenso del tema, ¿ya? Porque consiste en la importancia de la escuela. Y en esta primera parte vamos a hablar sobre la verdadera espiritualidad. Y como para entender con respecto a lo que es la verdadera espiritualidad, el verdadero trabajo en sí mismo, vamos a partir contando un cuento sufi que se denomina la parábola de los 3 dominios. La vida humana y la vida de las comunidades no es lo que aparenta ser. En realidad, sigue un patrón evidente para uno y oculto para otros. Asimismo, más de un patrón se está moviendo al mismo tiempo. Sin embargo, los hombres toman parte de un patrón y tratan de unirlo con otro. Invariablemente encuentran lo que esperan encontrar, no lo que realmente se halla allí. Consideremos, a medida que desarrollamos la parábola, 3 cosas: el trigo en el campo, el agua en el arroyo y la sal en la mina. Esta es la condición del hombre corriente. Es un ser completo en algunos sentidos y a la vez tiene más complicaciones y capacidades en otros sentidos. Cada uno de estos 3 elementos representa aquí sustancias en el estado de potencialidad. Puede que permanezcan como están, o que las circunstancias y esfuerzo en el caso del hombre los transformen. Esta es la condición del primer dominio o estado del hombre. En el segundo dominio, sin embargo, nos encontramos ante una etapa en la que algo más se puede hacer. El trigo, por medio del esfuerzo y conocimiento, es cosechado y molido, obteniéndose la harina. El agua es tomada del arroyo y almacenada para un uso ulterior. La sal es extraída y refinada. Este es un dominio de una actividad distinta al del primero, que era solamente el crecimiento. En este dominio, el conocimiento almacenado entra en juego. El tercer dominio puede surgir solo después que los 3 ingredientes en cantidad y proporciones correctas han sido reunidos en un determinado lugar, en un determinado tiempo. La sal, el agua y la harina se mezclan y amasan para transformarse en masa. A continuación se utiliza la levadura como elemento viviente y al horno se prepara a la temperatura adecuada para cocción del pan. Esta fabricación depende tanto del toque de un panadero especializado como del conocimiento almacenado. Todas las cosas comportarán de acuerdo a su situación, y su situación depende del dominio en el que han surgido. Si el objetivo es pan, ¿por qué hablar de fabricar harina únicamente? ¿Cuál es la interpretación hermética de la parábola? La sal, la harina y el agua representan los elementos naturales en bruto que posee el discípulo, las cuales deberán trabajarse, combinarse, amasarse y hornearse según una labor específica, un conocimiento determinado y un panadero especializado. La levadura, el fermento espiritual vivo, el fuego celeste, que solamente puede transmitirse en una verdadera escuela. Las técnicas para fabricar el pan, el conocimiento hermético. El horno, las pruebas que deberá enfrentar el discípulo. El panadero, el maestro de sabiduría, portador del fuego celeste. El pan, el producto final, el discípulo que logra manifestar su espíritu inmortal o yo superior a través de su propio cerebro, su inteligencia, sus emociones, de sus instintos y deseos, de todo su ser, convirtiéndose en un ser espiritual. El primer dominio es el dominio de potencialidad. Los 3 elementos, imaginación, emoción y voluntad, se encuentran en estado primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno ha crecido, se mantienen todos en estado latente. Solamente se han desarrollado y desplazado a su manera, a su propia manera. Las materias primas están disponibles, pero aún no hay un trabajo interno, sino que están ahí, pero sin hacer más que nada de tener esa información, más que nada. En el segundo dominio, aquí viene el dominio de la actividad. Es un estado de pujanza, laboriosidad y de aplicación de cierto conocimiento para producir determinados resultados. Todos los materiales para la fabricación del pan se están descubriendo, procesando y sistematizando. Aquí es donde la persona comienza a explorar su mundo interno, comienza a ver más cosas. El tercer dominio tiene que ver con el dominio de hacer. Se agrega el fuego celeste, que es el elemento viviente o fermento espiritual, y se prepara el horno, el crisol de los antiguos alquimistas. En esta etapa tienen lugar los procesos finales, lo cual exige la aparición de una verdadera escuela de iniciación hermética. El maestro siempre nos ha entregado cuentos como para poder entender
de manera más sencilla a qué se refieren estas tres etapas o tres niveles. En el mundo existen gran cantidad de escuelas, gran cantidad de maestros, gran cantidad de información esotérica, pero la iniciación hermética solamente se puede impartir en poquísimas escuelas, porque no es un conocimiento que esté divulgado para una gran cantidad de personas. Lo importante que tenemos que todos tenerlo claro es que existen tres niveles de escuelas, por así decirlo. Existen los centros de estudio, escuelas que tienen una conexión, eh, que tuvieron conexión con algunos maestros, y la tercera y de más alto nivel es la escuela de iniciación hermética, aquellas que están dirigidas por verdaderos y reales maestros. No importa el lugar donde quedan estas escuelas, las verdaderas escuelas iniciáticas. Aquella persona que tiene esa necesidad, ese ímpetu y que nace de lo profundo de sí mismo de encontrar una verdadera escuela, con toda seguridad va a llegar a ella. Así se maneja este proceso misterioso, profundo y esotérico. Pero hablando del mundo esotérico, es porque es algo desconocido solamente. No lo veamos como ese esoterismo, como lo que se ve en la televisión, que tiene que ver con astrología, con las cartas del tarot o cosas por el estilo. No, aquí estamos hablando de algo que se encuentra oculto a los ojos de la gran mayoría de las personas, que es el trabajo sobre sí mismo. Esa es la base central de una verdadera escuela iniciática. Y tratando de entregarle las herramientas más precisas para que alguien encuentre una verdadera escuela, tiene que tener claro que una verdadera escuela siempre está manejada por un maestro. Hay algunos centros de estudio donde las personas van y reciben mucha información esotérica, que seguramente les va a servir, porque cada una de las tres niveles de escuela sirven a los discípulos. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene su nivel de vibración, ¿ya? Que es un tema que lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero para dejarlo claro en este video, hay que ver que existen tantos tipos de escuela como seres humanos. ¿A qué quiere decir esto? De que mientras mayor es la vibración de una persona, mientras más alta su vibración, con toda seguridad va a llegar a una escuela iniciática verdadera. Porque la persona tiene un bagaje, tiene capacidades que ya ha ido avanzando cierto tiempo, tiene ciertas inquietudes. Entonces, la persona va a encontrar una escuela. Pero también hay otras personas que acumulan mucha información esotérica y nunca han podido operar dentro de su mundo interno. Y van a llegar a una escuela donde se les va a entregar mucha información esotérica. Pero va a seguir siendo tan animal como antes. No va a lograr operar dentro de sí. Y están las de menor nivel, que son aquellos centros de estudios donde se recopila también información, pero al final es como si fuera un club de amigos, donde comparten ciertos datos y cosas así. Pero no se logra nada. Pero le va a servir a la persona. Que eso es lo que tienen que tener claro. Que al final las verdaderas escuelas iniciáticas no están para aumentar la cantidad de discípulos para que lleguen a ellas, todo lo contrario. Imagínense las escuelas esotéricas verdaderas se pierden en el tiempo, siempre han existido, incluso algunas religiones derivan de ellas mismas. Existen varios tipos de escuelas, pero aquí lo que más vamos a profundizar es que se tiene que tener claro cuál es la verdadera espiritualidad que se entrega en una escuela, porque existe una falsa imagen de lo que es la espiritualidad. Siempre se presenta que es un individuo esquelético, con cara de místico, que vive la abstinencia, retirado de la vida, practicando complejas reglas de pureza. Aquí las personas que llegamos a la escuela no somos personas perfectas, todo lo contrario, somos personas que llevamos gran parte de defectos, que en realidad son la materia prima que se hablaba en el primer nivel. Es materia prima para poder fabricar conciencia. Que eso también lo vamos a hablar un poco más adelante, pero no hay que caer en esto de tratar de debilitar el cuerpo como una forma de acercarse a la divinidad, porque eso no es el trabajo que estamos haciendo aquí. Porque aquí hay una confusión muchas veces en Latinoamérica, en Chile,
de que se acerca mucho el tema hacia Oriente, ¿ya? Siempre se anda buscando la espiritualidad de Oriente y existe un montón de mitos sobre eso. Por ejemplo, el yoga se practica mucho en Chile y va a tener beneficio a la persona a nivel corporal, pero ahí a tener un desarrollo espiritual profundo, verdadero, de dominio de sí mismo y la expresión del propio espíritu a través del propio cerebro, no lo va a lograr, porque el yoga se hizo para personas que viven de Oriente, ¿ya? En cambio, el occidental tiene otros gustos, otras sensaciones. Para el occidental, que somos todos nosotros, nos encanta poder tener tiempo, nos encanta tener comodidades, apreciamos mucho lo que es la materia, el mundo material. En cambio, las personas de Oriente, ellos desprecian la materia. Para ellos no tiene mucho valor la vida. Son unos enamorados de la muerte, por así decirlo. Nosotros no, nosotros buscamos nuestra individualidad, buscamos ese afán competitivo, lo cual está bien. Por eso es que el desarrollo de la filosofía hermética es para gente de Occidente, porque las personas van a poder lograr formar su propia individualidad, formar su propio ser. Por eso es que la verdadera espiritualidad que mencionamos no es otra cosa que la realización práctica de la enseñanza hermética, que conduce al estudiante paso a paso a elevar su estado de conciencia hasta convertirse en un hombre o mujer realmente superior. ¿Qué quiere decir con esto? Realmente superior. De que la persona logre dominar sus apetitos animales, que logre dominar su vehículo físico, para poder abrirse paso en este mundo material. Las verdaderas escuelas trabajan con eso, trabajan con los defectos de la persona, hasta que logran dominarlos. Porque nadie, absolutamente nadie, está libre de los defectos. Estamos llenos de defectos, estamos llenos de situaciones, de problemas y de un sinfín de cosas más que son el roce con la vida material. De esa espiritualidad estamos hablando, una espiritualidad que se trabaja aquí en este plano material, en este mundo terrenal. Nosotros volvemos a insistir, es muy importante que a lo que se refiere esta pureza, el altruismo, práctica de virtudes, amor universal, el retiro al monasterio, de los sacrificios y martirios del cuerpo, no tienen mucho que ver con respecto a lo que es la verdadera espiritualidad, porque hay un concepto errado a nivel del colectivo, que piensan que eso es ser espiritual, que hacer unos mantras, que prender unas velas. No. Seguramente alguna persona que practica esas cosas le pueda servir, pero si está realmente en la búsqueda de encontrarse a sí mismo, no le va a servir, porque sus necesidades son otras, son necesidades superiores. Por eso existe un sinfín de escuelas, porque cada escuela le va a entregar a la vibración con respecto a cada persona de la cual está vibrando. De eso se trata esto. Y ese va a ser el tema que vamos a hablar en el siguiente video. Gracias.